Yo creo que nuestros hijos están mucho más comprometidos en cuestiones concretas que nosotros mismos. Yo veo, está bien, estamos hablando de clase media alta, pero escucho muchas conversaciones, digo, el nivel de compromiso que hay con el medio ambiente, sí, el nivel de compromiso que hay con la sexualidad, el respeto que hay por el otro. Claro, Tito lo lleva más a lo político. Bueno, pero que es lo que siempre decíamos en las películas, lo que a mí me llamaba la atención siempre es gente que parecía adulta y tenía 18 años y ya estaban en grupos políticos hablando como señores, que fue en la película 1985. Che, parecen señores, sí. ¿Viste? Porque antes había otras, se involucraban distintos, pero bueno, sí, me parece que también habla política, de lo que cómo la política fue despegando a los sectores más jóvenes, digamos. Porque la política dejó de ser interesante para los más jóvenes por una razón obvia. Primero, claro, porque pasó a ser una cosa normal y aburrida, y que responde a determinados valores solamente, sí. A determinadas búsquedas. La política no es más que una manera de... Digo, hay que tenerlo en cuenta esto. La política hoy no es más que una manera de ganarse la vida de mucha gente. Militantes, digamos. ¿Qué es lo que busca en general la gente cuando se acerca a la política? Y vivir de eso. Hay que decirlo con claridad. La palabra robarse. A veces está bueno, yo entiendo por ahí por dónde va Tito, pero sí, está bueno. Entiendo. Si vos decís, che, los pibes parece que hablan de otras cosas, está bueno acercarse y escuchar de qué están hablando. Porque ahí podemos ver un montón de los gustos, los intereses, los objetivos. ¿Hasta qué edad hablamos de jóvenes? Y según esos objetivos, uno dice, che, ¿la política le está resolviendo esos objetivos? No. Porque es al revés la pregunta, no es que se tiene que interesar en política para tener un pantallazo de la realidad. Quizá uno con su trabajo, con su estudio, con sus amigos, tienen gustos y objetivos diferentes, y ahí vos escuchás, che, vos sabés que me quiero ir y no puedo comprar dólares, vos sabés que quiero laburar y no consigo laburo, vos sabés que me quiero alquilar y no puedo alquilar. Hablar de eso, aunque parezca una pavada o mundano, es político y es re importante escucharlo. Es básicamente político, claro. Y es básicamente lo que la política debería resolver. Tener, volviendo al tema de la moto, la nafta, ¿cómo hago yo para comprarle un auto a mi hija? Total. No tengo forma de comprar un auto. No, pero pasa. Y hay algo peor. ¿Cómo hace mi hija para comprarse un auto? Claro, si el padre que tiene 30 años, 35 años, la vida laboral, no está en condiciones de tener un crédito, de poder pagar, de poder sostener una cuota. El problema con la política es que la política no compromete a nadie, porque la política ha dejado de ser un lugar desde donde se solucionan tus problemas. No es respetable la política hoy en día. Y no es atractiva. No, es como tiene una connotación negativa lo que es política. Yo no soy una joven, ya soy una adulta. Yo soy una adulta, pero digo, mis problemas, más allá de... Yo siempre digo, yo no me siento identificada con ningún partido político. Y no voy a gastar ni a militar por ninguno. ¿Por qué? Porque mi tiempo lo tengo que ocupar trabajando, para pagar el alquiler, para pagar la nafta que aumenta, para ir al supermercado. Tengo otras preocupaciones que sí es algo que yo... que es un mundo que ya estaba cuando yo empecé a estar activa económicamente, digamos, pero mi preocupación va por otro lado, no la política, no me está interesando porque tengo otros problemas. Totalmente. Y se vienen problemas bastante serios económicos en lo que resta del año y menos me va a importar la política. Me encantaría que sea distinto, pero es lo que tocó y lo agarré de otras generaciones, sí. Y lamentablemente también lo vamos a dejar porque no tengo hijos, pero si yo tendría algún hijo ahora, de lo que menos hablaría con mi hijo es de política. O sea, estaría totalmente en la nada misma. O sea, hablemos de fútbol, sí, de tecnología, ¿sabés qué pasa? De cuidar es que a los animales, si vos no los educás políticamente, te lo va a educar otro políticamente. No, bueno, pero... y ahí puede convertirse en un peligro. Yo no le voy a bajar línea como antes se hacía, de que en esta casa hay que ser peronista, en esta casa hay que... No, bueno, pero por lo menos darle las herramientas para que pueda elegir. Sí, pero no le voy a dar fanatismo ni en pedo por la política. Y aparte, y ser cabeza por un grupo político, no. A lo que estaban hablando unos segundos antes de ustedes... Digo, es como que los paradigmas se van disolviendo, ¿no? Con la práctica va demostrando otra cosa. No me acuerdo cómo era la frase, digo, con la política se come, se educa y se... Sí. No. Dijo Alfonsina. Sí, con la democracia se come. Con la democracia se come, se cura y se educa. Sí.
Sí, bajo ese contexto sí de la democracia, pero no es lo mismo por ahí la política. No. Pero que en este momento tampoco la política lo está haciendo. Por eso mismo digo del 83 para acá. Pero no es una cuestión argentina, es una cuestión mundial. No, está bien, bueno, está bien. Vos no vas a encontrar en ningún lugar del mundo un nivel mayor de compromiso porcentual con la política del que encontrás en la Argentina. La política es un espacio de laburo y de ambición individual para un determinado sector. Apasionado por, convencido por. Ahora, después hay un 80% de la población que no tiene a la política dentro de su paradigma y tiene ocupaciones mucho más importantes en su vida que la política. Entonces digo, lo que sí creo que es Tito cuestiona es que no hay preocupación de los pibes por la política. Sí, sí. Y no es que no hay ocupación. Pero es por todo esto. Pero porque además la política no les significa nada. Claro, no les significa nada a ellos. Y no está mal que no les signifique nada, porque la política no les ha dado nada. A mí, digamos, ¿por qué vos y yo, Tito, fuimos apasionados de la política? Primero porque nos gusta, qué sé yo, lo pensamos. A mí me sigue gustando mucho. Ahora, el problema es que nosotros, la política nos devolvía las libertades individuales, teníamos las expectativas de que nos cambiara, digamos, el modelo de país. Fuimos partícipes y testigos de un momento extraordinario, fue el retorno a la democracia, y en algunos casos algunos fueron testigos y víctimas de la dictadura. Ahora hoy, nada de eso está en juego. Por ahora. La otra vez lo decías vos, que fue el 86. Bueno, yo nací en diciembre del 86. De ahí para acá, y lo decías vos. Todo fue decadencia. Claro, entonces nosotros nos criamos con ese panorama. A mí me hubiese encantado que sea distinto, pero no no es la realidad, no pasa. No, pero yo entiendo lo de Tito, porque lo de Tito. Sí, es que yo también lo entiendo. El reproche a que hay como una falta de compromiso por parte de los jóvenes. Sí. Digo, no es que hay una falta de compromiso, es que no hay motivos para que tengan compromiso. No hay ninguna. Porque los jóvenes no se preocupan por nada hoy. ¿Por qué se preocuparían? Hay otras causas que están buenas, como vos decías. El tema de géneros, no sé. Nos pintan la cara los pibes con eso. Nos pintan la cara. De tecnología, no sé. Pero sí, la política quedó. Nos pintan la cara los pibes cuando hablamos de eso. Nos pintan la cara. El nivel de evolución que han tenido en cuanto al impacto que tienen esas cosas sobre el futuro. Sí. Digo, están preocupados por eso, están preocupados por la vivienda, están preocupados por su modo de desarrollarse, están preocupados por viajar, por irse, por probar suerte. ¿Por qué, digamos, eso está mal? ¿Por qué está mal que un pibe quiera entretenerse, por otra parte? Que están con la boluda. ¿Y qué querés que estén? Viendo los noticieros de cómo cómo te pasan una maquinaria de malas noticias que te desangran todo el tiempo. Hay también una actitud en los pibes de autoprotección. Sí, es la burbuja protectora. Maitena tiene una frase que a mí me enojaba al principio y que hoy digamos, la reivindico. Siempre que poníamos un noticiero decía, no, si van a poner esto yo me voy. A mí me hace mal, me hace mal porque contaban cosas horribles, veían madres llorando porque le habían matado el hijo, accidentes. Yo si van a ver esto yo me voy. Y yo decía, no ve. Y después comprendí que en realidad lo que estaba haciendo ella es ponerse a salvo de ver cosas que no necesita ver. Fue como el inicio de la pandemia, ¿te acordás? Sí. Era todo eso hasta que uno, claro. creo que cada uno dijo, voy a ver una película, y ahí empezamos con Netflix. No quiero ver muerte, no quiero. Claro. Pero te está aislando del mundo. No se está aislando, se está protegiendo. Está cuidando, sí. Porque en realidad, es lo que hablamos todos los días de esto, ¿viste? Digo, en realidad hay como una maquinaria que nos destruye permanentemente. Y a los pibes no hay que cuestionarlos porque nacieron en un mundo muy complicado, con una calle muy complicada, con una supervivencia muy complicada. Y uno dice, encima no les preocupa la política. ¿Qué crees que les preocupe la política si la política no les ha dado nada? Claro, y no les ofrece nada. ¿Hasta qué punto la política también se preocupó por esos sectores? No, pero además lo que les ofrece la política es un bombardeo de odio. Sí. Si vos decís, venía militar el kirchnerismo, no que la justicia, este hijo de puta, hay que tumbarlo a todo, hay que matarlo a todo. Venía Cambiemos, hay que matar a todos los kirchneristas. Pero aparte, las campañas publicitarias eran en contra del otro partido, que lo hemos hablado acá fuera de nunca a favor de la construcción y de la unión, nunca, ¿no? vamos a hacer esto, no, es aquella si la votás, y me acuerdo patente algunas campañas en particulares que no la voy a decir, pero eso era la campaña desde el odio hacia el otro. Sí. Entonces eso obviamente. La yegua o el gato. ¿Cómo? La yegua o el gato. Exacto, sí. No, totalmente. Además, desentendiéndose de las responsabilidades que cada uno. Digamos, entonces digo, de verdad, hay ahí una. Volviendo a los pibes, digo, ¿tenemos derecho a reprocharle algo a los pibes? No.
¿Qué mundo le estamos dejando? No, ese es uno. Y la otra, esos pibes, digamos, ¿qué le deben a la política? Nada, no le deben nada a la política, no le deben nada al sistema, y además no le están dando nada para superarse. La política ni al Estado, porque ahora hay al Estado, está bien dicho ahí. Hay un mercado, ¿no? Hay la corriente esta de que cada uno trabaja independientemente desde su casa, ¿no? Sí. Con emprendimientos, con lo que sea. Y los pibes ahora con la compu te hacen su laburo. Entonces, sea del partido político, él va a tener un cliente, sea peronista, sea radical, sea lo que sea, le va a pagar y él va a vivir de eso y le va a chupar un huevo. No, pero además hay otra cosa, no se preguntan si son peronistas. Pero nosotros no, somos todavía pagué por mi trabajo, una generación que se sigue preguntando de dónde viene, qué pensás, qué te importa. Claro. A los pibes no les importa con quién te acostás. Pero si es mujer, varón, si es un androide. Imagina si te va a preocupar si el tipo es peronista o no es peronista. ¿De qué rama política venís? Porque yo, no sé, el flyer se lo hago solamente a los no, yo no voy a colaborar con... Pagame, que es lo único Una vez quise vender una pauta y me preguntaron, che, pero vos no estabas con... ¿Qué? ¿Qué me importa, amigo? Yo estoy con todos, le dije. No, digo, ¿sabes por qué digo esto? Porque repetimos también, como si fuese una exculpación, no te estoy imputando a Botito, que el problema es que los pibes de hoy no están comprometidos con la realidad. En realidad, los pibes están comprometidos con la realidad. Están muy comprometidos con la realidad. Causas, y están buscando salidas que no necesariamente pasan por la política. Y no estoy hablando mal no estoy diciendo no es la política. Con la realidad, pero desde otro lado. De otro lugar, de un lugar más. El problema del siglo XXI es que seguimos discutiendo cosas ahora? con los... ¿Es más emocional ahora? Es más emocional, probablemente sea más empático. Si no, ¿cómo se explica la reacción positiva frente a referentes como Santi Maratea, por ejemplo? Bueno, claro. Que tienen que poner para una ambulancia en no sé dónde, ¡pum! Todos los, cierto, más lo que podemos catalogar como jóvenes, ¿no? Diste un buen punto. Digo, fíjate vos. ¿Cómo es que, cuando claro, me quiero comprar un buzo Gucci, ¡tum! Se lo dan. Digo, estamos hablando de público joven, ¿no? Digo, de los que siguen a Santi Maratea, pero más allá de joven, yo por ahí hablo con mi vieja que siempre fue comprometida políticamente y se preocupó por estudiar y demás. Pobre tu vieja. Me dice, yo por ahí, hoy a mi edad, le pongo a Santi Maratea, después lo que haga con Ciudad no me interesa, porque yo veo que la plata va a un lugar, más allá que no importa después. Y vos tenés a sectores pacatos para mí de algunos sectores partidarios que dicen, nunca. ¿Quién lo financia? Esto le hace el caldo gordo a Milei. Milei debe estar atrás de él. Pero ¿Sabés qué es eso? ¿Sabés qué es eso? Es el pensamiento conservador. Claro. Es el pensamiento conservador del status quo. Del sistema. Lo único que podemos hacer somos desde el Estado. Lo único, viste, digo, en realidad es la protección del status quo. Fue genial, porque fue el dedo en el bolsillo a todos los partidos políticos que vienen con su estructura gigante hace años y dice, che, mirá cómo en 2 horas. Yo puedo en 2 horas. Mirá cómo te hago. Sí, ahí también hay una cuestión, que esto lo comentaba Miguel Granados precisamente en la entrevista a Santi Maratea, que políticos, amigos de Miguel, le decían, sí, pero nosotros como Estados le solucionamos la vida a millones de personas. Sí. Él se lo hace a una sola persona. Sí. ¿Y cuál es el problema? Sí, pero ahí también queda digo, no, ese es el argumento de la política. ¿Sabés cuál es la diferencia? Ese es el argumento de la política. ¿Sabés cuál es la diferencia entre ese argumento y la del de Santi Maratea? La política, el Estado, tiene la obligación de hacerlo. Claro. Nosotros pagamos los impuestos para que lo haga. Santi lo hace de... Bueno, fíjate vos que esto no es impuesto, digo, en el sentido de imponer... Aparte sale de la gente porque sí. Es voluntario. Exacto, eso no es impuesto como dice la palabra, ¿no? De imponer. Exacto, sí, no te lo sacan porque te lo tienen Por eso que sacar. digo, es una discusión mucho más profunda que requiere, entre otras cosas, de una autocrítica profunda de la política, porque la política tiende a desentenderse de esto y decir, no, el problema de esto es que los chicos son todos ignorantes y han sido formados para no comprometerse. No, están comprometidos con lo que quieren comprometerse, con lo que les interesa, con lo que les devuelve alguna ilusión. Echarle la culpa a los chicos es Este año es año electoral, no sé, en la campaña política, anda, metete a una escuela, a una universidad, de hablar con los pibes, preguntarle cuáles son sus proyectos de acá en adelante, o qué miedos tienen, o cómo se ven, si se ven que pueden independizarse, qué sé yo, metete con los pibes, habla un poco, deja de
de recorrer las calles y saludando a la gente. No creo que nadie te diga el problema de la corte. Pero coincido con No, Connie que lo que antes podría parecer revolucionario o la base del cambio, hoy es conservadurismo de un sistema para perpetuarse en el poder. Y no estoy hablando del presidente, estoy hablando en la facultad misma. Porque uno que ha transcurrido no hace mucho, siguen estando los mismos pibes, partidos que están 10, 15 años militando y no van en nada. Siguen interrumpiendo las clases para hablarte de algo que no te interesa. Entonces cuando la gente descree eso, si este está en franja, si este está en MNR, están hace 10 años acá y siguen entrando a las materias cuando les pinta, siguen haciéndolo a las suyas con los centros de estudiantes. Si en la base de la formación política son así, ¿qué esperamos cuando crecen? Entonces no ofrecen nada innovador. Y es responsabilidad de ellos. Si la innovación es, hay que defender a Cristina, no, porque está chicos, los extremos me tienen tan... ¿Quién es Cristina? ¿Por qué yo tengo que defender a Cristina? ¿Cuál es la razón? No, porque la justicia... Vos entrás al grupo de... Uno que yo estoy, replicarlo por todas las facultades de abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, están los mismos problemas desde que yo entré en 2011, que no entran a las materias, que les bajan las inscripciones porque no hay cupo, que entra gente que no sabe cómo entraron porque tienen pocas materias, que queda regular gente que milita y entonces, che, alguien me responde porque no me atienden en el alumnado, alguien me responde porque no me atienden en el centro de estudiantes, alguien me responde, todos los días lo mismo. Y con la pandemia ni hablar porque no he resuelto nada. Igual yo sostengo que, perdón si ofendo a alguien, pero me parece que la gente que militaba ahí en la facultad más que nada, tenés que tener tiempo para estar ahí. No dudo porque de vos su decís, che, me encantaría, pero... Yo tengo que salir a laburar, o sea, todo el tiempo tengo otros horarios. El error está en creer que eso es el digamos que porque ellos destinen ese tiempo ahí, que tienen todo el derecho del mundo y además yo lo creo muy valioso. Sí. Pero tampoco es real eso. Aunque sea real. O sea, cuando salgas, a ver, a mí lo que me pasó es, tenía una muy amiga en uno de estos grupos, estos dos grupos de la facultad, no importa cuáles. Sí. Dice, che, estás todo ley y fotito. Y acá con no sé qué, y venía a votar, qué sé yo. Dudo ahora, pará, cuando se consiguió un trabajo y se mudó sola, y ahí decís, bueno, hay que hacer otras cosas y chau, partidito, militancia, nos vemos. Que está bueno, está todo bien, pero... Son etapas de la vida. Lo que digo que no ofrece nada nuevo no es que no está más. Son importantes los centros estudiantes, son muy importantes las agrupaciones, hacen un laburo enormísimo. Lo que digo es que no cambia nada, es lo mismo. Y después lo ves que encontró un puestito acá, que fue acá. Bueno, loco, ¿cuál es el objetivo de la agrupación? ¿Mejorar la vida de los estudiantes o acomodarte? La mayoría de los chicos que militaban conmigo en la facultad tienen cargos políticos hoy. Y no arreglaron nada. No importa si arreglaron, no, porque no les voy a echar la culpa a ellos, pero a lo que digo, o son jueces, o son fiscales. Critico el sistema, no la gente particular. Usaron a la política como un modo de digamos, eso puede estar bueno para su bolsillo también. También hay un paradigma de vida ahí de los que nadie se los cuestiona, porque moralmente no hay un cuestionamiento. Ahora, moralmente a un pibe de 19 años que dice, si no militás es porque en realidad le está imponiendo algo que es falso, porque militar a él le puede cambiar la vida si se coloca en un espacio político que le dé después laburo o una proyección, pero no vas a cumplir con la promesa de cambiar el mundo. ¿Qué es la otra? No, porque nosotros vamos a cambiar el mundo. No vas a cambiar el mundo, amigo. Tito dice, no les echo la culpa, son víctimas, pero nos endilgan el papel de victimarios a nosotros. Ah, bueno, si a mí me viene mi hija y me dice, vos sos culpable, yo le digo, yo hice esto, hice lo que pude. No, bueno, sí, tampoco culpable. No, claro. Yo también creí. Yo también creí. Me pareció que era válido. Y no solamente creí, sino que además, se confió en la política. Viniendo del horror del que veníamos, me pareció que era válido. Además hay una cosa ahí, chicos, que es necesitamos nuevas ideas, necesitamos fórmulas nuevas para salir de este desastre. Y los chicos se van a contagiar cuando vean que en esas ideas, en esos cambios, de verdad otra vez decíamos, las leyes, ¿las tienen que actualizar? No sé si las leyes, pero digo las ideas. Hay un F5 en todo. Sí, la propuesta, qué sé yo. Reseteemos. Pero llevarlo a cualquier ámbito de la vida, no sé. Si vos, Connie, abrís un medio nuevo, ponele Red,
y lo que hacemos es, no sé, radio de hace 60 años, y no te va a probablemente o seguramente no te escucha nadie. No, hay gente que lo hace mejor. Hay gente que lo hace mejor, que ya hacemos. Entonces, propongamos cosas nuevas que interesen, si no, sí por ahí se va a perder el interés de que dice Tito, de los jóvenes valiosos, o de nosotros mismos, me incluyo, y ahí sí, por ahí le damos mucho poder a gente que sí tiene objetivos un poco más miserables. De todas maneras, repito, la política, para que la gente vuelva a confiar en la política y los chicos se interesen en la política antes que su celular, tiene que ofrecerle a los pibes algo diferente que no le está ofreciendo. A nosotros nos lo ofrecía porque teníamos esa ilusión. Hoy no lo ofrece porque ha generado un montón de fracasos y entonces digo, no le echemos la culpa a los pibes porque los responsables es la dirigencia política. Claro. Y nada, me parece que es un tema del que hay que empezar a salvar porque si no te carga de ustedes son brutos, no leen, mira, leen otras cosas, escuchan otras cosas, hablan de otras cosas y tienen valores, yo les aseguro, en algunos casos mucho más dignos que los nuestros respecto a los animales. Pero lo mismo decían de nosotros, Connie, la juventud está perdida. Eso lo hemos escuchado por todos lados. Digo, más o menos vos y yo tenemos la misma edad y venimos escuchando ese discurso. Sí, ¿o no? Sí, yo no sé. Lo que pasa es que comparado con qué, con la generación de nuestros del 70, viejos, con claro. la del 60, 70, digamos, con la generación del... Digamos, por eso es incomparable. Lo que digo es que hay una actividad que se llama política, militancia política, que requiere de atractivos, que hoy no los tiene. Salvo que tengas la expectativa de buscar un cargo público. Hace pocos días alguien de acá que ustedes conocen me dijo, le digo, ¿vos qué querés hacer en la vida? Me dijo, yo quiero hacer política. ¿Y qué te gustaría? No sé, hacer política. Y le digo, ¿qué sé yo? Ser concejal, después... Una carrera política. Me pareció re honesto. Total. Para eso tenés que elegir un partido político. Bueno, pero ahí tenés un objetivo personal. Ahora, muy pocos son los pibes que dicen, yo quiero hacer política. Sí. Yo quiero dedicar mi vida a la política. La política, lamentablemente, se ha convertido en un oficio, casi en una actividad profesional. Entonces, bueno, si te dedicas a una actividad profesional, tenés que ser lo mejor posible en eso. Ser profesional, total. Que eso es la otra tragedia de la política. Que estamos en general, el 80% de gente incapacitada. Que no se ha formado, que no tiene la más remota, que no ha innovado, que ha repetido modelos. Entonces digo, yo estoy cansado de este lamento, que los chicos en algún momento van a aparecer dirigentes políticos, van a ofrecer cambios, que tiene que haber, en algún momento tiene que haber un quiebre que va a generar lo que llama la política del siglo XXI. Del siglo XXI van a decir, mirá, esto del siglo XXI. A lo mejor lo veamos, a lo mejor no, pero hasta entonces no le echemos la culpa a los pibes, echémosle la culpa a la política, en todo caso, claro, a la dirigencia política y a los que pudiendo hacerlos no lo hacen porque siguen privilegiando sus propias necesidades. Y si no, privaticemos la política para que sea más efectiva. No, porque la cosa pública es pública. Haciendo un chiste. No, pero viste, privaticemos las marchas. Como el Mundo Today. No podemos seguir para que sean más efectivas y más organizadas. Claro. Digo, la verdad es que la política, lamentablemente, aunque algunos políticos se enojen, es una actividad más. Y se molesta cuando se le dice, bueno, pero vos te dedicas a la política y ganás. No, bueno, pero yo estoy prestando un servicio. ¿Qué servicio, macho? Se va 500 lucas por mes. ¿De qué servicio me habla? No hacen tanto, yo también lo presto a servicio. Si es por plata, yo creo que el 99% de las personas están dispuestas a hacer política. El problema es cuando te lo piden sin plata. ¿Viste? O te prometen, como el caso de Templado de Castellón, y después no te cumplen. Entonces, eso es, digamos, ¿cómo querés que ese tipo vuelva a creer en la política? ¿Qué va a creer en la política? Y sí. En fin. En fin.